En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de quien las emite. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué es el Parkinson? Es una enfermedad que está catalogada dentro de un grupo de patologías que llamamos neurodegenerativas y va produciendo una pérdida progresiva de las neuronas en los pacientes. También van a tener manifestaciones neuropsiquiátricas propias de la falta de este neurotransmisor, en este caso depresión o ansiedad. Se pierden las expresiones faciales. Una enfermedad muy diversa en temas de presentación clínica. Escuchamos neurodegenerativo. Es algo que inmediatamente ya no lo podemos sacar y decir, esto va hacia peor. O sea, no todas las enfermedades que se ven dentro de mi área son enfermedades que tengamos que decir ya no hay nada más que hacer. Porque si no hubiera nada más que hacer, mi existencia y la de mis colegas sería completamente fútil. Un temblor, ¿cuánto más puede hacer? ¿No? ¿Cuánto más puede generarle problema a un paciente tener algo de temblor en la mano? Bueno, resulta que, funcionalmente no le está generando nada, pero ese paciente se está aislando, ese paciente ya deja de salir, ese paciente deja de tener socialización con otras personas, ese paciente se deprime. Hay que tener mucha calidez humana para este tipo de problemas. ¿Y cuándo yo debería acudir al neurólogo? O sea, si están temblando, oigan, eso no es normal, tienen que ir a una evaluación. Si de repente un brazo ya no se está moviendo como antes, hay que ir a una evaluación. Si están teniendo brincos en el cuerpo, hay que ir a una evaluación. Si una pierna se está torciendo, o sea, ese tipo de cosas no pueden dejarse para después. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el doctor Vic. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y comentar todos los episodios. Acuérdate que dando like, haciendo hype en los videos, nos recomiendan a más personas. Y también en Spotify comentando y dando 5 estrellas, tenemos más reacciones posteriores. Y bueno, en este episodio hablamos del Parkinson. Para esto invité al doctor Eduardo Argüelles. Él es un crack. Básicamente estudió medicina interna, neurología y trastornos del movimiento. Para que sepas y te des una idea, nada más hay 40 personas en México que ven este tipo de enfermedades. Los trastornos del movimiento no solamente son el Parkinson, hay muchísimos y son muy difíciles de diagnosticar. Hoy en día es un área muy tecnológica, te darás cuenta en esta plática, ya que todos tenemos como una concepción del Parkinson de una persona que está temblando, cuando realmente te darás cuenta que lo principal no es eso, es que tienen rigidez, literalmente se quedan sin moverse. Y también hablamos mucho de cómo podemos diagnosticarlo, qué tan grave puede llegar a ser, cuántas formas de tratamiento conocemos hoy en día y toda la tecnología que existe hoy y probablemente que va a haber en el futuro. Es una enfermedad, sí, es una enfermedad grave, es una enfermedad costosa, sin embargo, ha avanzado tanto la medicina que hoy podemos tener una vida normal. Y si tú tienes Parkinson o tienes un familiar con Parkinson, seguramente te estás preocupando y estás diciendo, ¿qué pasará? Este podcast te va a dar una esperanza. Así que compártelo, comenta, no te lo puedes perder. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el doctor Vic. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube tenemos un episodio cada semana. En Instagram, TikTok y Spotify también estamos subiendo contenido. Acuérdate de comentar porque a lo mejor tu comentario puede salir en el próximo preguntas y respuestas. El día de hoy estoy emocionado porque vamos a hablar de un tema, yo creo que un poco desconocido, pero que alguna vez tú has visto, que es un trastorno neurológico del movimiento. Básicamente, la enfermedad de Parkinson. Para esto no invité a cualquier persona, invité a un experto. Él es el doctor Eduardo Argüelles. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias, Vic, por invitarme a tu programa. Para mí, pues es un gusto hablar de un tema tan importante como es Parkinson. Como bien tú dices, todos lo han visto. Estoy seguro que lo han visto. Estoy seguro que tienen algún familiar que lo tiene, pero creo que hay más de lo que no sabemos que lo que sabemos de esta enfermedad. Es que es muchísimo porque sí. Estábamos hablando antes de cámaras, ¿no? De los ejemplos más vistos, ¿no? De Mohamed Ali o Michael J. Fox, que tienen estos trastornos del movimiento y sabemos más o menos cómo se ve, ¿no? Clínicamente una persona normal dice, mira, esta persona tiene temblores, ¿no? Podría como algo muy burdo. Pero
exactamente la gente no sabe, ¿no? ¿Cómo llegan a esto? ¿Por qué pasa esto? Y pues son muchas ramificaciones, ¿no? Que podemos hablar de esto. Claro, y de hecho creo que es un tema actual, creo que es un tema muy contemporáneo y de mucho interés. Vamos a tener un despunte en los próximos 10, 15 años de la enfermedad. Es la enfermedad neurodegenerativa que más rápido está creciendo a nivel mundial. Ya está muy cerca del Alzheimer, que es la primera causa de enfermedad neurodegenerativa en el mundo. Y pues las presentaciones de esta enfermedad, que me gustaría que lo vieran más como un Parkinson, sino muchos tipos de enfermedad de Parkinson, pueden generar confusión. Y no solamente a los pacientes, sino hasta incluso a los propios médicos que atienden este tipo de problemas. Y creo que sería bueno que puntualicemos algunas perlas clínicas, algunas diferenciaciones que podemos hacer, sobre todo porque hay muchos mitos. Hay muchos mitos en esta enfermedad, hay muchas cosas que algunas personas creen que es Parkinson cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, seguramente si te dicen Parkinson, tú piensas en una persona que está temblando, ¿correcto? Sí. Bueno, eso en realidad no tiene por qué ser así. Sabemos que solamente un 30-40% de los pacientes van a tener esa presentación clínica. El temblor no es el sine qua non de la enfermedad. Entonces, esperar a que eso aparezca para tener la consideración de que de eso se trata la enfermedad sería un error. Entonces, hay otros signos, hay otras manifestaciones clínicas que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, como la lentitud del movimiento. La lentitud del movimiento o la rigidez, e incluso la inestabilidad postural. Por supuesto que si a eso le agregamos el temblor, que es el que todo el mundo conoce, bueno, el cuadro clínico ya es bastante evidente y pues eso hace más fácil el diagnóstico. Es muy interesante esto, la parte clínica, ¿no? Y sí, me llama mucho la atención, porque no es la manifestación principal, como tú dices, Doc. Hay otras todavía más importantes y más características dentro de, obviamente, todo este universo. Pero antes que nada, yo quisiera definir con un experto como tú qué es esta enfermedad, qué es el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que está catalogada dentro de un grupo de patologías que llamamos neurodegenerativas. Eso quiere decir que hay un proceso fisiopatológico que empieza y va produciendo una pérdida progresiva de las neuronas en los pacientes. El problema es que no se queda solo allá. Por desgracia, una de las principales causas que están mediando este proceso de neurodegeneración es una proteína con un nombre algo raro, pero se llama alfa-sinucleína. Y esta alfa-sinucleína, tanto tú como yo la tenemos en el cerebro. Eso es algo completamente normal. El problema es que los pacientes que tienen esta enfermedad dejan de poder deshacerse de esta proteína en grandes cantidades dentro de sus células, y al momento de acumularse, esto es lo que produce el colapso funcional de la célula. El problema es que no quedándose ahí, esta alfa-sinucleína, en vez de desaparecer, entra a otras células y reproduce el proceso una y otra y otra y otra vez, y eso es lo que le da la connotación neurodegenerativa y progresiva a esta enfermedad. Entonces, este proceso lo que va a generar es una destrucción de una proteína, bueno, de un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina no nada más sirve para el movimiento, sirve para muchísimas otras cosas. Es un neurotransmisor fuertemente vinculado con temas de recompensa, con temas de placer, con temas de sistemas de aprendizaje dentro del cerebro. Y la depresión de este neurotransmisor va a traer como resultado que el paciente o la persona que experimenta la enfermedad va a tener esta disminución tan característica de su velocidad del movimiento. Y no solo eso, sino que pues es lo que dijimos, ¿no? Dopamina es lo que está involucrado. Luego entonces los pacientes también van a tener manifestaciones neuropsiquiátricas propias de la falta de este neurotransmisor, en este caso depresión o ansiedad, es algo que comúnmente viene. ¿Y cómo vamos a ver al paciente? El paciente típico es un paciente de más de 70 años. Estoy hablando de la presentación esporádica más característica. Luego hablaremos de los casos que no son así, que va a tener esta presentación de inicio asimétrico. Primero es una parte del cuerpo y un tiempo después la otra, con lentitud para el movimiento. Tal vez note que la letra se está haciendo más pequeña, que hay dificultades para firmar, incluso a lo mejor incluso van al banco y no pueden reconocer la firma porque no se puede realizar apropiadamente. Cuando caminan, los movimientos automáticos de la marcha se pierden, los brazos se quedan rígidos. Algunos pacientes tienden a encorvarse, y a esto le llamamos nosotros camptocormia. Se pierden las expresiones faciales y hay toda una serie de otros síntomas que pueden agregarse. Estreñimiento, moverse o hablar durante la noche, que eso se llama trastorno idiopático del comportamiento del sueño REM, como había dicho, depresión, ansiedad e incluso alucinaciones. Entonces, como verás, es una enfermedad muy
diversa en temas de presentación clínica. Por eso pueden cometerse tantos errores al momento de diagnosticarla. Eso es muy interesante, sí, justamente. Y dentro de la comunidad médica incluso, ni siquiera está, no es como que sea tan conocido, ¿no? Incluso en medicina interna, ¿no? O sea, tienes que literalmente estar en el campo de neurología para tener una idea más específica de lo que es esta enfermedad. Eh, ya definiendo esta enfermedad, yo sé que mencionaste ahorita que se acumula esto en las células del cerebro. ¿Y qué parte anatómica, para que la gente entienda, es la que se ve más afectada del cerebro? Ok, en la parte más afectada van a ser unas estructuras muy profundas dentro del cerebro que se llaman núcleos de la base. Pero para explicarlas me gustaría darte un ejemplo de por qué esto sucede. Tú, por ejemplo, cuando estás caminando, cuando tú caminas de forma normal, tú no le estás diciendo a tu cuerpo constantemente que tiene que caminar. ¿Sí me Sí, explico? Tú no le dices, da un paso a la derecha, da un paso a la izquierda y así hasta que terminas de hacer tu marcha. Tú normalmente te levantas, caminas y lo haces en automático. Eso es lo que nosotros llamamos memoria procedural. Es un patrón de movimiento ya muy establecido dentro del cerebro que no requiere del uso de la corteza cerebral para desarrollarse. Es algo automático. O sea, cuando el beisbolista, ¿no?, da el ujú, golpe, cuando sí. el golfista hace su deporte, ya tienen muy automatizado esa actividad. Esta automatización de los movimientos está muy vinculada con estos núcleos que te estoy hablando, que están profundos, son los núcleos de la base. Entonces, el núcleo de la base, entre varias otras estructuras, también está conformado por una sustancia que se llama sustancia nigra, que se encuentra en la parte más profunda del cerebro, que va a ser la encargada de liberar esta hormona que habíamos comentado que se llama dopamina. ¿Por qué mencioné lo de la marcha? Porque los pacientes lo primero que van a perder al perderse esta sustancia negra que se produce en esta dopamina que se produce en la sustancia negra son los movimientos automáticos, Sí. ¿sí? O sea, el paciente va a tener esta rigidez, este movimiento tan engarrotado, tan acartonado en los movimientos, porque justamente se pierden las áreas donde está procesada la memoria procedural. Y de ahí viene esta etiología, justamente. Correcto. Eso es muy importante. Me acordé de ahorita de mis clases en la Facultad de Medicina y dije, sí es cierto. Y lo explicaste muy sencillo, Doc. Ujú. Muy sencillo, pero yo sé que es más complejo, ¿no? Sí, sí, de hecho, esto es tan importante porque esto no es nada más fisiopatología de examen, no, tiene una implicación Sí. clínica. Cuando el paciente tiene problemas para caminar, que lamentablemente es algo bastante frecuente en los pacientes con esta enfermedad, una de las partes más importantes que tenemos que hacer con ellos es reeducarles la marcha. Entonces, la rehabilitación incluye que ellos piensen de manera consciente que van a caminar, para que Paso, dejen paso. de usar los núcleos de la base y Ajá. empiecen a usar la corteza, que es la que no está tan afectada al inicio. Órale. O sea, ahora sí tienen que pensar Sí, cada cosa. sí. ¿Qué edades son las más afectadas, epidemiológicamente hablando, de esta enfermedad? Lo normal, lo esperado es que tengamos pacientes de más de 55 años dentro de la presentación típica de la enfermedad. Parece un trabalenguas, pero quiero explicarte que existe parkinsonismos típicos, 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 atípicos, atípicos, típicos y atípicos, atípicos. Es mucho, son muchísimos tipos de parkinsonismo, pero lo normal es empezar después de los 55 años, un paciente ya mayor. La diferencia entre hombres y mujeres no es tan significativa, pero sí es una enfermedad que de forma regular vemos con más frecuencia en población mayor, pero no es una regla. Ok, He no visto pacientes jóvenes. muy jóvenes con la enfermedad, muy jóvenes. No, a ver, no me quiero salir tanto del tema, pero ahorita que hablas de los jóvenes, eh, ¿por qué se da cuando son muy jóvenes? Si tú ves a una persona muy joven con la enfermedad, tienes que pensar en él, que la causa genética es más preponderante. Es mucho más probable que este paciente joven tenga vinculado una causa genética bien establecida. Nosotros le llamamos a eso un Parkinson monogénico, es decir, una sola mutación genética es la que está condicionando la enfermedad. Pero te tengo que complicar el asunto, o sea, esto no solamente es Parkinson genético, pueden haber Parkinson vascular, puede haber Parkinson autoinmune, pueden haber Parkinsons tóxicos. Entonces, cuando decimos nosotros Parkinsonismo, lo que en realidad estamos hablando es, estamos puntualizando un espectro clínico y después nosotros le damos la connotación de la causa, la etiología. Claro.
¿no? Pero sí, definitivamente el ser joven no es un factor que vaya a evitar que el paciente tenga la enfermedad. La puede presentar. Interesante. ¿Qué factores de riesgo o qué cosas predisponen a todo esto? Tendríamos que dividirlas en dos. Uno serían cosas o factores con las que la persona ya está viviendo, o sea, parte de su estructura genética, sus condicionantes epigenéticos. Y por otra parte, tenemos lo que llamamos el exposoma, que es todo lo que está a nuestro alrededor, nuestro ambiente, nuestro micro y macroambiente que también condiciona la enfermedad. Sépase que la enfermedad de Parkinson es lo que llamamos o lo que consideramos un sistema complejo. Entonces, la causa de la enfermedad siempre es multifactorial. Pero yo sé que a nadie le gusta que le digan que esto es una enfermedad multifactorial porque no nos dice absolutamente nada. Lo que queremos es ¿qué? Es lo exacto, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que me va a generar el problema? Bueno, si estamos hablando de lo que tenemos adentro, sí existen mutaciones y algunos genes muy implicados en el desarrollo de la enfermedad. Sería un poco ocioso decir todos los genes, bueno, LRRK2, PINK1, bueno, es una serie muy grande de genes. Sobre esos, pues no hay nada que hacer, ¿no? Nosotros ya nacemos con esa predisposición para eventualmente tener el problema, pero existen factores del ambiente. Esos factores del ambiente sí pueden de alguna manera modificarse. El más importante, yo diría, bueno, no digo yo, la verdad esto ya es un problema que hasta la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un factor de riesgo, es la exposición a pesticidas. La exposición a pesticidas, llámese herbicidas o insecticidas, es un factor de riesgo totalmente demostrado para el desarrollo de la enfermedad. De hecho, no tiene que ser contacto directo con los pesticidas, puede ser incluso bastante indirecto. Por ejemplo, en las comunidades donde el principal suministro de agua es por pozos o mantos freáticos que absorben el agua y adquieren a través de manantiales, esos manantiales tienden a estar contaminados por el uso agropecuario de control de plagas. Entonces, al tomar esa agua contaminada, ya es un factor de riesgo. Y no tienen que ser múltiples, ¿eh? O sea, con sí. una toma. Wow. Entonces, sí existen factores de riesgo. También hay factores que podríamos llamar protectores. El café. El café es un gran neuroprotector. No estoy diciéndole a tus escuchas que tomen café a lo loco. Estoy diciendo el consumo racional, un consumo elegante de café nos puede ayudar bastante para evitar procesos neurodegenerativos. No dormir, el consumo de alcohol, falta de ejercicio, bueno, todo lo que no contribuye a una vida sana también es un factor de riesgo. Pero como verás, son múltiples Múltiples, sí, situaciones. situaciones. ¿Los traumatismos se pueden catalogar como un factor de riesgo? Fíjate que si tú me hubieras preguntado eso hace 5 años, bueno, ni siquiera 5, hasta a lo mejor hace 3 años, te hubiera dicho categóricamente que no. Ok. Pero ya hay demostración de que sí. Sí existe. Antes lo que sí teníamos muy claro es que traumatismo craneoencefálico era factor de riesgo para taupatías. Cuando yo digo taupatías estoy hablando de Alzheimer y todos sus derivados. Pero ahora ya se sabe que sí es un factor de riesgo. Sí es un factor de riesgo. Aguas a los boxeadores, Sí, sí, sí. De hecho, el boxeador no necesariamente va a tener Parkinson. Lo que va a tener es algo que se llama encefalopatía crónica traumática, que es un tipo de un síndrome que tiene muchas manifestaciones propias del parkinsonismo, pero no va a tener esas cualidades tan características que hacen única a la enfermedad de Parkinson, como por sí. ejemplo la respuesta a la levodopa. Hablando ahorita de la respuesta a la levodopa, digo, esto ya es algo muy, muy, muy general y todo. No sé si tú, obviamente te la han dicho, ¿no? Hay una película de Robbie Williams, que es médico, ¿no? Y que empieza a hablar de este medicamento con sus pacientes que tenían estas manifestaciones clínicas. Sí, ¿Qué opinas de esa película? esa es una gran, gran, gran película. Se llama Despertares. Despertares. Despertares está basada en la obra de un... Si no lo han leído, pongan pausa y vayan a comprar, por favor, el libro de Oliver Sacks. Justamente se llama Despertares, aunque si quieren una recomendación personal, les recomendaría un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Entonces hablan de una epidemia que sucedió hace ya varios años, ya tiene aproximadamente 80, 90 años que sucedió, que se llamó la epidemia de la encefalitis letárgica. Y la encefalitis letárgica, hasta ahorita no sabemos por qué sucedió. Pero cada vez que veas algo histórico,
donde mucha gente actuaba raro o pasó algo a muchas personas, puedes casi con toda la seguridad decir que fue un prión, ¿sí? Que es una proteína mal plegada. Sí. El tema es que el Parkinson, al final del día, se comporta Como una enfermedad priónica, priónica. ¿sí? Entonces, yo creo que la levodopa debe, bueno, obviamente yo lo digo porque pues a esto me dedico, pero para mí ha sido uno de los grandes avances dentro de la neurología. Yo creo que el mayor, el más grande de todos, tengo que decirlo, fue, a mi consideración, la implementación de la trombolisis en pacientes con enfermedad vascular cerebral, en el infarto agudo, el reporte NINDS que salió en 1994, pero la dopa vino a cambiar. Cambió todo, ¿no? Cambió todo, cambió todo. Solo que obviamente estos pacientes no era Parkinson lo que tenían, era más bien un tipo de enfermedad priónica diferente con muchas manifestaciones parkinsonianas. Pero fíjate que hay una escena muy interesante en la película, porque no sé si recuerdas el maravilloso papel que hizo Robert De Niro en la película y le lanzan una pelota y el paciente la agarra, pese a que el paciente estaba totalmente paralizado, ¿no? Eso sí lo vemos en Parkinson. Eso, de hecho, es un fenómeno muy característico del parkinsonismo que se llama cinesia paradójica. Los pacientes pueden tener movimientos automáticos de alguna manera que no corresponden a su grado de incapacidad motora. De hecho, hay muchos signos asociados a cinesia motora. Hay uno muy conocido en YouTube, lo pueden encontrar, que se llama signo de la bicicleta. Pacientes que están totalmente rígidos, totalmente inmóviles, los pones en una bicicleta y es como si no tuvieran nada, porque se usan otras vías para el movimiento. Wow. Me gustaría hablar de justamente los prionios. Ahorita que lo mencionaste, dije, híjole, ese es un temazo. Sí. No lo había pensado. Creutzfeldt es un tema interesante. De hecho, publicamos hace poco una revisión de Creutzfeldt, variedades de Creutzfeldt. Es un tema muy amplio, ¿no? Es un temazo. Sí, demencias rápidamente progresivas, el insomnio familiar fatal. Híjole, acuérdame de invitarte otra vez, porque Sí. no había pensado justamente. Sí, Ese es un gran tema y que la gente pregunta mucho también. Sí, Dicen, por desgracia es algo que vemos mucho. ¿En serio? Llega muchísimo, porque llegan con ataxia o llegan con mioclonos o con demencia rápidamente progresiva. Y yo pensaría que no es tan... Súper frecuente. Es frecuente. Súper frecuente. Órale. Y aquí en México es súper frecuente. Solo esta semana vi 3. Es algo personal que me está impresionando porque yo no sabía. Sé que hay muchas variantes, sé que hay muchas formas de presentación. Lo más común, ¿cómo comienzan en la historia natural de esta enfermedad las personas? ¿Cómo es lo que más frecuente empezamos a ver y cómo se van desarrollando clínicamente hasta qué momento llegan? Ok. Me encantaría darte una respuesta muy sencilla. La realidad es que depende mucho de lo que nosotros llamamos variabilidad fenotípica, que en cristiano significa la manera en la que se presenta la enfermedad en cada paciente. Hay pacientes en los que el tema del temblor va a ser muy importante desde el inicio. Va a ser un componente tremorígeno muy importante y justamente así se llama esa variante, es una variante tremorígena. Hay pacientes que por el contrario van a tener mucha rigidez, mucha rigidez, y bradicinesia, esa es la variante rígido-acinética. Hay una variante que no nos gusta para nada, que es la que tiene un peor pronóstico funcional y de vida a largo plazo, que se llama PIGD. PIGD por Postural Instability and Gait Disorder, inestabilidad de la marcha con alteraciones de la marcha con inestabilidad postural. Y bueno, ellos lo primero que van a tener, como su nombre lo dice, es graves problemas para la realización de una marcha normal. Pero bueno, voy a hablar del caso prototípico básico. El paciente que tiene un fenotipo tremorígeno con bradicinesia, o sea, disminución de la velocidad, lo que va a notar es que una mano se está haciendo, el paciente lo refiere como torpeza. Así lo dice. Así, siento mi mano torpe o siento mi mano débil. Cuando hacemos la evaluación no objetivamos absolutamente nada de debilidad. Lo único que ellos están percibiendo es la lentitud del movimiento. Ellos dejan de usar la mano afectada. Empiezan a comer con la otra mano, aunque sean diestros o zurdos, cambian la mano que utilizan normalmente del día a día y notan esta descomposición en el patrón de la letra. También pueden notar que cuando caminan, una pierna al momento de levantarla se hace hacia adentro. Eso es una distonía focal muy característica de los pacientes con Parkinson. Hay otros pacientes que esto a ti te interesa mucho por tu área, que empiezan exclusivamente con dolor de hombro. Y eso se llama síndrome del hombro congelado parkinsoniano.
De hecho, los pacientes pueden tener artropatías parkinsonianas, que se llaman manos estriatales. O sea, a lo que quiero llegar es, quiero dejar muy claro qué variable es esta enfermedad. Claro. Es extremadamente variable. Y si necesitas la mirada experta, tiene que ser alguien que de verdad sepa lo que está viendo. Porque mucha gente cuando llega, como que se siente muy decepcionada en la consulta de que el diagnóstico se los hice viéndolos, o los hice al tocarlos, al hacerles la exploración física. Fíjate que James Parkinson, el médico por el cual se descubrió esta enfermedad, se describió inicialmente esta enfermedad en su muy célebre An Essay of Shaking Palsy, que ya tiene pues ya muchos años que se hizo. Él no era ni neurólogo, y de hecho, él no vio a ningún paciente en un consultorio. Su descripción la hizo de personas que vio en la calle, caminando. Caminando. Exacto. Entonces, a la gente a veces eso le choca un poco con las expectativas con las que llega a la consulta, pero quiero que sepas que la enfermedad es clínica, se diagnostica clínicamente. Y yo quiero compartirle a la audiencia justamente que en la neurología, hablando de la clínica, yo diría que, no, sí, yo creo que es el top 1 de clínica, ¿no? Si tú sabes clínica, sabes la neuroanatomía, sabes la parte del diagnóstico, y por eso ustedes pueden hacer un diagnóstico Exacto. en minutos, porque ustedes ya pensaron por qué está pasando ese tipo de movimiento, ese temblor, por qué camina, por qué se ve así, por qué mueve los ojos así, por qué mueve la cabeza así, rápido, ¿no? Sí. A mí, si yo me pongo a pensar, yo preferiría que me diagnosticaran en 5 minutos a que se tardaron 2 meses. Si me preguntaran a mí, no sé por qué. Pues yo también lo preferiría, pero la realidad es que no es lo que en realidad se traduce dentro de la consulta, porque Sí, cuando llegan a la consulta, normalmente son personas, es muy raro que, estoy hablando de mi sí, sí, experiencia, sí, sí. que un paciente llegue sin haber visto a 4 o 5 neurólogos antes. Entonces, cuando llegan, piensan que yo les voy a aplicar un estudio muy sofisticado de genética, muy sofisticado de medicina nuclear, un estudio de resonancia funcional, y no. O sea, dentro de todas las áreas de neurología, que quiero que sepas que son muchísimas, hay epilepsia, enfermedad vascular, demencia, neurología del sueño, enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple, etc., etc., etc. Trastornos de movimiento es la que más depende de la evaluación visual. O sea, justo lo que más aprendes al inicio de la alta especialidad es la clasificación fenomenológica de lo que estás viendo. Darle un nombre a eso que parece que no tiene ningún sentido Sí. en el patrón de movimiento del paciente. Entonces, sí está muy bien que lo abordemos, porque creo que es algo que debemos de pues extender, ¿no?, a la población en general, que lo sepan, que muy probablemente el diagnóstico se va a hacer a veces desde que entran en la puerta hasta antes de que se sienten. Sí, y todo tiene una razón de ser. Sí, Son años de estudio sí, para que uno pueda detectar eso. claro, por supuesto, hay que llevar un Sí, entrenamiento, o sea, totalmente, ¿no? tienes que estar expuesto a A cientos cientos de de casos. Sí. pacientes y cientos de casos para que sepas muy bien que lo que estás viendo es un parkinsonismo atípico con banderas rojas que presenta además ataxia, que tiene un poliminiumio clonodistal, que pues, sí, o sea, Y, y- requiere un tiempo. y ahora la gente se estará preguntando, dice, bueno, sí, 100% clínico, esos son los más, la agudeza clínica que tienen ellos, Ujú. los neurólogos. En este caso de trastornos del movimiento es completamente diferente a cualquier otro. Sí. Pero ellos se preguntarán los pacientes, ¿hay estudios para corroborar lo Claro, que ya estoy diciendo? claro, claro. O sea, una cosa es la categorización clínica Claro, sindromática de lo que estoy viendo, que esa sí es insustituible a la evaluación física. O sea, ahí no hay medias tintas. Lo tiene que hacer un clínico. La otra es, yo les digo a los pacientes, ya tenemos el nombre, nos falta el apellido de la enfermedad, ¿no? Entonces, ese apellido, o sea, esa determinación de qué causó lo que yo ya clasifiqué, es la segunda parte. O sea, no, obviamente sí vamos a pedir estudios, por supuesto que vamos a pedir estudios, pero los estudios se piden partiendo de una clasificación clínica. Si no tenemos clasificación clínica, empezamos mal. O sea, el primer sí. paso es crucial. Y si te dijera, o sea, a veces sí están muy mal clasificados los pacientes. O sea, no es la forma apropiada de clasificarlos. Y si los clasificaste mal, el siguiente paso que diste, pues estuvo mal, porque tu sospecha no era la apropiada. Pero en Parkinson sí existen estudios específicos, pero depende, si los vas a pedir es porque tienes una pregunta muy
específica. Porque a lo mejor mi pregunta es, tengo un paciente que llega con manifestaciones de un parkinsonismo, que tiene algunas banderas rojas, que tiene algunos datos de atipicidad y que está presentándose bastante joven. ¿Sabes? Yo me sentiría más cómodo en un paciente, sobre todo que está empezando, tratar de hacer la distinción con otras modalidades de parkinsonismos. Que cuando yo digo parkinsonismos estoy hablando de todo lo que no es enfermedad de Parkinson y esas no nos gustan. No nos gustan porque son enfermedades que tienden a responder peor en términos farmacológicos y de Sí. calidad de vida y porque el arsenal terapéutico que tenemos para esos casos está mucho más limitado. Pero sí podemos hacer pruebas, se pueden hacer estudios nucleares, principalmente hacemos en México PET, FDG y PET TOPA, que mide, por decirlo de alguna manera sencilla, cómo están funcionando las vías de específicos neurotransmisores dentro del cerebro. Podemos medir en sangre la cantidad de sustancias que revelan de forma indirecta cuánta neurodegeneración hay a nivel cerebral. Mm. La más común que usamos es neurofilamentos de cadena ligera en plasma. Podemos utilizar pruebas autonómicas. Tengo un colega con el que trabajo muy cercanamente que se dedica exclusivamente a disautonomías y hacemos clasificaciones de patrones de disautonomía en el paciente para dar diagnóstico. Tenemos el equipo de neurogenética que nos da diagnósticos específicos por tripletes, repeticiones, mutaciones, silenciamientos, todo lo que tú te puedas imaginar. Y también hay estudios de denervación, al metilyodobensilguanida cardíaco y bueno, hay muchísimas Lo que cosas que se quieras. puede, lo que quieras. Pero, insisto, los estudios no sirven para el diagnóstico, o sea, sirven para responderle al clínico una pregunta, una duda razonable después de haber hecho la evaluación del caso. No Sí. a cualquiera. No es como en las series médicas estadounidenses donde mándale 80,000 estudios de todo el gabinete que puedas y después empezamos a pensar lo que tiene. No, Sí, justo. no es ese orden, ¿no? Hay que seguir un orden, No, y ¿no? además, o sea, a veces no nos ponemos a pensar para el paciente cuánto impacto emocional tiene que le pidan esa cantidad de pruebas. O sea, una paciente, cuando le van a hacer una prueba, no puede dormir ese día porque está angustiado pensando en qué posibilidad de resultado tiene. Tienen miedo y es entendible, es completamente entendible. Son enfermedades muy feas. Entonces, racional, ¿no? Evaluaciones racionales, evaluaciones stepwise, ¿no? O sea, como más pensadas en resolverte a ti, clínico, una duda. El que tiene que estar seguro es el médico. Sí. Y de eso viene todo lo demás. Pero sí hay muchas estrategias. Híjole, Eduardo, es complicado porque eh, ahorita mencionaste a nivel emocional, anímico del paciente, tú que ves cientos de pacientes en este caso. Y es una enfermedad cuando escuchamos neurodegenerativo. Es algo que inmediatamente ya no lo podemos sacar y decir, esto va hacia peor, ¿no? Casi todo el mundo, ¿no? Que no conoce mucho los médicos neurodegenerativos. Es más, hasta dijimos, híjole, yo no me meto ahí. Porque te pones a pensar y lo primero que se te viene a la cabeza es, qué triste. Tú, tú estás en ese campo, estás viendo, estás diagnosticando adecuadamente, estás viendo todos esos pacientes. A nivel emocional, ¿qué tanto afecta a los pacientes este tipo de diagnósticos, este tipo de cosas que a lo mejor uno les explica que va a ser de una forma en el futuro? ¿Me puedes dar tu opinión? Me interesa mucho tu opinión acerca de eso. Hay dos formas en las que estos escenarios pueden afectar a un paciente. La primera no tiene que ver con su enfermedad, tiene que ver con la concepción preconcebida que tienen de estas enfermedades. Porque hay demasiados estigmas, Sí. hay demasiados prejuicios y hay demasiados mitos. Entonces la gente, cuando le das una noticia de esta naturaleza, conjunta todos esos mitos y desarrolla una hipótesis basada en su miedo que pues no tiene los fundamentos necesarios para saber qué hacer, porque al fin y al cabo pues son pacientes, ellos no tienen por qué saber nada de esto, ellos dependen de lo que han visto en medios y demás, pero los medios, evidentemente no aquí, ¿verdad? Pero la mayoría de los medios tienden a tener una, vamos a llamarle una perspectiva o una opinión tal vez un poquito, ¿cómo le diríamos? Pesimista, Catastrófica. catastrófica Ujú. de la enfermedad, pero no, o sea, la verdad es que, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, con lo que ya se puede hacer actualmente, los pacientes de verdad pueden tener una excelente calidad de vida, o sea, excelente. Y no es lo mismo, o sea, no todas las enfermedades que se ven dentro de mi área son enfermedades
que tengamos que decir ya no hay nada más que hacer. Porque si no hubiera nada más que hacer, mi existencia y la de mis colegas sería completamente fútil. Pero sí hay mucho que hacer, porque hasta en los casos que realmente son catastróficos, en los casos que realmente son muy tristes y hay que tener una gran humanidad, una gran empatía para abordar estos casos, también es útil que los pacientes sepan que tienen esto, para evitar intervenciones que van a ser inútiles, que van a ponerlo en riesgo y que lo único que van a hacer más pequeño es su bolsillo. Sí. Porque, por desgracia, de estas enfermedades lucra una enorme cantidad de gente. Estoy hablando en términos Claro. no éticos, ¿no? Incluso algunos que no son profesionales médicos. Pero una vez que podemos darle información al paciente, que es lo primero que vamos a hacer en las consultas, o sea, las primeras consultas son mucho de educación médica, explicarle al paciente en realidad de qué va esto, en realidad qué es esto, cuál es la real naturaleza. Porque cuando el paciente te pregunta, esto es progresivo, uno tiene que saber leer entre líneas. No te está preguntando si es progresivo, te está preguntando, ¿voy a quedar incapacitado? ¿Voy a quedar incapacitado? ¿Voy a quedar postrado en una cama? Y hay que responder al miedo, no a la pregunta, ¿sí? Porque eso es lo que quieren escuchar. O sea, necesitan escuchar eso. Y una vez que ya pudiste limpiar todas las ideas preconcebidas del paciente, viene el impacto emocional que no depende de él, no depende de ella, no depende de su medio, depende de la enfermedad. La enfermedad por sí misma va a traer depresión y ansiedad, incluso psicosis, alucinaciones muy severas. Ahorita podemos hablar de eso, pero vaya, trastornos de control de impulsos, bueno, una gran cantidad de manifestaciones neuropsiquiátricas, y esas se tienen que dialogar, socializar desde muy al temprano con el paciente, porque si ellos lo saben, es menos frustrante y menos desmoronante, se desmorona menos la familia, entendiendo qué es lo que va a pasar y entendiendo que todo obedece a un proceso esperado. Pero es complejo. Es complejo, muy complejo. El abordaje ahorita que me estás comentando todo esto son muchísimas Sí. cosas. No es cualquier No, enfermedad. no. Eso es, si eso es lo único que se puede quedar de Sí, nuestra charla, yo ya me doy por bien servido. Que entiendan que de entrada ni es sencilla, ni es para no hacer nada, y no es una enfermedad solo neurológica, es sistémica. Afecta a todo: intestino, articulaciones, corazón, respiración, deglución, estructura de pensamiento, cognición, todo. híjole. Ahora, sabiendo todo esto, y, y evidentemente no nos alcanzaría estos minutos, esta hora que tenemos del podcast, pero sí me gustaría entender cómo haces tú el abordaje, cómo piensas tú como subespecialista en todo esto, dependiendo del paciente en estos trastornos del movimiento, hablando del Parkinson. ¿Cómo comenzamos ahora sí a ofrecer? Vamos a empezar con esto, vamos a ver qué es esto, vamos a planificar. ¿Cómo es todo esto? Ya me hablaste de la parte donde limpiamos toda esta preconcepción, que eso me encanta. Casi ningún especialista Sí, de ninguna enfermedad me había comentado eso y me llamó mucho la atención. sí. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es? Sé que depende del tipo, ¿no? Sí. Yo voy a evitar decir depende, ¿no? Porque Sí, eso no lleva a nada. No, pero más que depende, hay cosas que son universales, ¿no? La primera es establecer, en el entendido de que lo que es, o sea, de que ya hicimos ese approach diagnóstico y ya sabemos que lo que tienes en realidad enfermedad de Parkinson. Me interesaría saber primero en este momento cómo impactan los síntomas para el paciente. Es lo más importante. Porque el hecho de que el paciente tiemble de una mano no me va a hacer a mí en automático darle un medicamento para quitarle el temblor, porque este temblor tal vez no representa en absoluto una molestia para el paciente. Y eso es también importante, porque lo segundo que se les dice a los pacientes con mucho tacto, hay que tener mucha calidez humana para este tipo de problemas, es que ningún tratamiento actual, no existe ningún tratamiento actual que modifique la progresión de la enfermedad de Parkinson, ya sea neuromodulación, ya sea tratamientos farmacológicos, ya sea cualquier otra innovación invasiva o de ingeniería genética, nada. Luego entonces, si yo retraso el inicio del medicamento a un paciente, no estoy haciendo que progrese más rápido, ¿sí? sí. Pero eso
no es tan sencillo de ofertárselo a un paciente, porque el paciente, si se va sin nada, siente que se está perdiendo tiempo. Pero no. Primero hay que entender qué tanto del síntoma está impactando en realidad al día a día del paciente. ¿Cuál es el principal síntoma que le molesta? Porque, por ejemplo, tú me dirás, un temblor, ¿cuánto más puede hacer? ¿No? ¿Cuánto más puede generarle problema a un paciente tener algo de temblor en la mano? Bueno, resulta que, ok, funcionalmente no le está generando nada, pero ese paciente se está aislando, ese paciente ya deja de salir, ese paciente deja de tener socialización con otras personas, ese paciente se deprime, ese paciente lo corren de su trabajo porque tiene que salir en la televisión y no puede ver que su mano está temblando. ¿Sí? O sea, hay un Sí. impacto social muy fuerte de los trastornos de movimiento. El estigma es brutal. Entonces, lo primero es, ¿qué tanto esto impacta a mi paciente? ¿Esto es realmente un problema para él? ¿Es realmente algo sobre lo que yo tenga que intervenir? Y sobre lo más importante, se va dando tratamiento. Seguro te están viendo ahorita muchos estudiantes de medicina, muchos chicos que se encuentran en pregrado. Voy a aprovechar para decir, Adelante. no hay ninguna contraindicación para el uso del levodopa en etapas tempranas de la enfermedad. Por favor, rompan el libro. El libro de que hasta... O sea, de verdad, o sea, eso ya está muy demostrado. No hay razón justificable, si lo amerita el paciente, para retrasar un tratamiento por miedo injustificado a pensar que la levodopa de alguna manera va a depletar el pool de dopa del paciente, o que va a hacer que la enfermedad progrese más rápido, o que incluso va a hacer que haya discinesias. Las discinesias no tienen que ver con eso, las discinesias tienen que ver con el estadio de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. Y yo te dije, no hay ningún tratamiento que modifique la progresión de la enfermedad. Luego entonces, el estado en el que se encuentre de progresión el paciente no depende ni de ti ni de mí. El paciente llega con un estado de progresión. No es mi medicamento lo que va a modificar eso. Eso es interesante y también muchos paradigmas se rompen ahorita que me dijiste eso de la levodopa. Yo me acuerdo, Sí, justamente eso. Hay que hacerlo hasta ya no, casi al final, ¿no? no, eso es atávico, no hay razón, pero si lo van a hacer, que lo hagan bien, porque también tiene su forma de darse el medicamento, tiene una lógica, hay algo sobre lo que estás incidiendo al momento de darle levodopa a un paciente. Entonces nos enfocamos en el síntoma que el paciente, a él, le está molestando. Por No lo supuesto. que creemos como médicos, que tiene que ser como nos enseñan en el seguro social, ¿no? Tiene esto, pues dale esto. Claro, Es lo que el paciente. claro. Ok, Obviamente también pones en otra balanza ok, aspectos que como médico tú sabes que pueden darnos problemas. Si el claro. paciente está teniendo bloqueos o congelamientos de la marcha significativos, él no dimensiona tal vez que eso es un factor de riesgo para caída, fractura, y tú Claro. sabes lo que esto implica, ¿no? Entonces, obviamente hay que tratar de englobar dentro de una perspectiva de tratamiento integral la petición del paciente, la queja principal del paciente, pero uno debe de adelantarse a las posibles complicaciones. Entonces, obviamente la marcha, o sea, o sea, yo como especialista, mi interés principal, uno de los más importantes, es que el paciente nunca deje de caminar. Eso es vital, Totalmente. eso es vital. El que no se mueve, Adiós. exacto. Entonces, Mm. para mí eso es una parte súper importante. Tan es así que los pacientes desde prácticamente la segunda consulta, ¿por qué no en la primera? Porque en la primera no conozco el perfil real de movimiento que tiene un paciente. Porque el paciente viene en off, viene rígido, viene lento. Si lo mando a una evaluación de neurorehabilitación, probablemente lo evalúen y lo puntúen en peores condiciones en las que realmente él podría estar cuando ya reciba el tratamiento. Y le van Sí, a dar una rehabilitación a este nivel cuando a lo mejor estaba para acá, sí, subóptima. sí. Entonces, a los pacientes los envío muy tempranamente, pero cuando ya tengo al menos algún grado de perfil de recuperación con el tratamiento. Ok, hablabas entonces de este medicamento. ¿A qué medicamentos, farmacológicamente, qué tenemos para estos padecimientos? Hay varios medicamentos, vamos a dividirlos en dos grandes grupos: medicamentos orientados a mejorar el tema motor, o sea, los síntomas motores, y los medicamentos que se utilizan para los síntomas no motores, que quiero que, por cierto, son los más incapacitantes en Parkinson, más que los síntomas motores. Los no motores son los más incapacitantes en la enfermedad.
Entonces, si nos basamos principalmente en temas motores, la levodopa es la cereza del pastel, la corona, es el más importante de todos. Eh, es un medicamento que tiene sus peculiaridades para poder darse. Para los estudiantes y los que se dediquen a área médica que entiendan, hay que entender algo. El cuerpo humano está diseñado para que nunca exista dopa fuera del cerebro. Está hecho a la medida de que eso nunca suceda. Entonces, lograr que una molécula de dopa que entra por mi boca, pasa por el esófago, llega al estómago, pasa al duodeno, se absorbe al duodeno, entra al torrente sanguíneo y luego entra al cerebro, ese trayecto es casi un milagro que el medicamento funcione. Entonces, existen indicaciones muy precisas de cómo darlo y tiene un patrón de posología bastante estricto, ¿no? La levodopa normalmente la damos sin alimentos, eso es importante. Un paciente no debe de comer nada 45 a una hora antes de la toma y 45 a una hora antes después. Se da en horarios bien específicos, no menos de 4 dosis al día. La vida media no es muy larga, estamos hablando de 4 horas. En las presentaciones de liberación inmediata, porque existen en Estados Unidos y en algunos otros países, tenemos pacientes de Estados Unidos y de otros países donde ahí tenemos más disponibilidad de medicamento, existen de liberación prolongada, pero lo mínimo son 4 tomas al día del medicamento, mínimo, y cuidar que no haya consumo de alimentos en ese tiempo. Tenemos algunos otros medicamentos, son una lista larga, no quiero aburrir, nada más diría que son medicamentos que hacen una acción muy similar a la levodopa, sin ser levodopa, lo que llamamos agonistas dopaminérgicos, que van directamente al receptor dopaminérgico y, oye, despierta, ¿no? Lo activan y tiene su acción. Y existen otros medicamentos que al combinarlos con la dopa hacen que ésta permanezca más tiempo dentro de la sangre, que no se desintegre, que no se destruya y que llegue a donde tiene que llegar, que es en el cerebro. Y por la otra parte está una lista muy larga, que no toda la manejamos neurólogos, también tenemos a nuestros colegas de neuropsiquiatría que nos apoyan muchísimo, es parte totalmente integral del tratamiento para el manejo de todos los síntomas no motores, el trastorno de control de impulsos, la depresión severa, incluso puede ser depresión psicótica, la ansiedad severa, los problemas gravísimos de sueño que tienen los pacientes con Parkinson, las gravísimas disautonomías que presentan. Ahí es la parte donde a mí, la verdad, mm, yo nunca me arrepiento. De hecho, estoy muy feliz de haber terminado medicina interna porque cuando llegan los pacientes, la verdad es que es un paciente sistémico. Sí. Entonces hay que abordar muchas cosas. A diferencia de lo que se cree, ¿no? Que Sí, es, no vamos a enfocarnos. no, es un paciente muy sistémico. Entonces tienes que sentirte cómodo con esa pluralidad de síntomas que va a tener el paciente. Hablabas de las complicaciones y toda esta parte de estos síntomas que estamos abordando y que por lo tanto tú estás en medicina interna y ves todo esto, ¿no? Hablemos un poco más de lo desconocido por la gente y desconocido por el mundo médico. Lo demás, lo que se nos olvida a todos, lo que no estamos volteando a ver, ¿no? El lado oscuro de la luna. Ujú, Podemos ok. hablar un poco de qué son estos síntomas que más problemas causan en estos pacientes, estas Sí, no manifestaciones. motoras. Hay muchas. Yo diría que voy a mencionar las más puntuales, como para hacer un llamado igual a la gente que no se dedica al área médica, como para que observen sus propios síntomas. Empezaré diciendo que hay muchos estudios actuales que sostienen y que han demostrado que todo parece indicar que el problema de la sinucleinopatía en la enfermedad no inicia a nivel cerebral. Todo parece indicar que si bien es dentro del sistema nervioso, está en un área extra cerebral, en este caso algo que se llama plexo mientérico de Auerbach, que es el que está dentro del intestino. Entonces los pacientes tienden a tener esta acumulación de alfa-sinucleína, pero dentro de la red nerviosa que cubre al intestino. Eso explica por qué los pacientes pueden tener estas manifestaciones tantos años antes de empezar con la primera manifestación motora. Es algo que llamamos Parkinson prodrómico. Un paciente que tiene muchas manifestaciones no motoras, pero que no ha desarrollado ni un problema motor. Y esa etapa prodrómica puede durar hasta 20 años. 20 20 años. años. Pero ¿cuáles son los síntomas que más nos llamarían la atención en ese tiempo? El estreñimiento severo, problemático, crónico, es un muy, muy, muy sensible signo.
síntoma, perdón, del paciente. Obviamente hay causas múltiples de estreñimiento. Estaríamos hablando de que se conjunten una serie de otras causas para considerar que estamos en el prodrómico, pero hay otra. Por ejemplo, la hiposmia, la pérdida de olfato. La pérdida del olfato es un signo, no solamente es súper importante como signo no motor, sino que nos dice muchas cosas. No es no es la misma evolución la que va a tener un paciente que tiene Parkinson con hiposmia que otro que no tiene hiposmia. El que tiene hiposmia tiene muchísimo más probabilidad de tener deterioro cognitivo a largo plazo. O sea, sabemos que su evolución va a ser muy distinta. Wow, qué locura. Y me eché varios podcasts de Parkinson y nunca, perdón, Sí, sí, por sí, interrumpirte, sí, pero no dicen esto. sí, 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 sí. Híjole. La hiposmia. La Ajá. hiposmia es algo que se puede ver desde mucho tiempo antes. Con el tema del COVID, este es un síntoma que por desgracia se ha normalizado un poco porque pues sabemos que los pacientes han quedado con hiposmia asociado con la infección de COVID, pero no es normal. No es normal perder el olfato por ningún motivo, o sea, salvo un traumatismo craneoencefálico que lo haya generado, pero no es normal perder el olfato. La otra sería algo que se llama trastorno idiopático del comportamiento del sueño REM. Es un nombre muy largo, muy raro, pero en cristiano, ¿qué significa esto? Los pacientes tienden a actuar o a moverse durante el sueño. No es normal que una persona grite o hable o se mueva al dormir. Eso no es normal. ¿De acuerdo? Y si a eso le mezclamos hiposmia y estreñimiento, aguas. O sea, algo está pasando. De hecho, en otro podcast me encantaría explicarte por qué pasa esto. Es una explicación fisiopatológica sumamente interesante, hasta en temas antropológicos y de evolución. Pero vaya, este movimiento anormal durante el sueño es bastante frecuente en los pacientes. De hecho, es muy peligroso. Los pacientes se tienden hasta a caer de la cama, se tiran, o sea, se pueden parar. Y bueno, es algo que tenemos que tratar, tiene tratamiento. Y a esto se le puede juntar depresión, ansiedad, dolor. Hay dolor muy específico de la enfermedad de Parkinson. Es un dolor que nosotros, no es el dolor que todos estamos acostumbrados, el de un traumatismo, el que se genera por las vías que nosotros ya sabemos, ¿no? Las vías espinotalámicas laterales, eso no va por allá. El tema del Parkinson es un dolor que se llama dolor nociplástico, es un dolor diferente. Tiene que ver con la forma en la que el cerebro modula el dolor y es muy rebelde al tratamiento. Además, las disautonomías están a la orden del día. Los pacientes pueden tener hipotensión ortostática, se levantan, se desmayan, se caen. Incluso al momento de hacer valsalva, como por ejemplo al momento de defecar, pueden tener pérdida del estado de despierto por la disminución abrupta de la presión arterial. Pueden tener hipotensión, o sea, se les puede bajar mucho la presión arterial después del consumo de alimentos. Son pacientes que comen y se caen dormidos. Entonces, date cuenta, o sea, son muchísimas manifestaciones clínicas asociadas con la... De hecho, tengo pacientes que prácticamente su único problema es la disautonomía. Su único problema es la depresión psicótica. Su único problema es el dolor. Su único problema, o sea, con los chicos que rotan conmigo, los residentes, les digo, dime cuántos pacientes iguales viste hoy. Dicen, no, o sea, es que de verdad son demasiado diferentes. Es que la enfermedad tiene múltiples presentaciones. Es muy compleja. Vaya que compleja, Ujú. es demasiado compleja. Y todo esto que acabas de mencionar, pues ahorita toda la gente se está preguntando, a ver, ¿y cuándo yo debería acudir al neurólogo? Ok. ¿Cuál es? Yo lo escucho, doctor Eduardo, y evidentemente son muchas variantes, muchas cosas, pero ¿qué me haría todo lo que me acaba de decir, todos estos signos que me acaba de decir, síntomas que me acaba de decir, son justificación para yo acudir al neurólogo? ¿Qué podríamos hacer ahora así como algo más como screening para la gente? Sí, Este, de hecho, es un universo de cosas. esa pregunta no es pequeña, es una pregunta importante. De hecho, junto con otros colegas en el Instituto Nacional de Neurología, estamos desarrollando un cuestionario justamente para que los médicos en atención primaria puedan, eh, con una serie de preguntas, es un puntaje de 5 para que te dé un puntaje positivo, es una indicación para acudir Acudir. ya lo estamos por publicar, pero no te estoy diciendo que todo estreñido, todo No, paciente no, con no. estreñimiento tenga que ir al neurólogo. Eso pues, evidentemente no es la respuesta. Pero en algunos casos yo sí diría que sí tienen que ir. Por ejemplo, lo que mencioné de moverse en la noche, ese sí no lo pueden dejar pasar. O sea, eso sí es algo
Lo digo porque hasta se puede prestar a risa dentro de la casa, ¿no? La mamá, ay, qué risa, siempre grita, siempre habla, ¿no? Seguro tiene muchas pesadillas, porque eso te dicen, tengo pesadillas. No te están diciendo que tienen pesadillas, te están diciendo que tienen trastorno idiopático del comportamiento del sueño REM, porque ni se acuerdan de qué estaban soñando. Ese caso en particular yo creo que sí tendrían que ir. Ese es un caso que me preocupa mucho porque estamos hablando de algo que aumenta casi el 200% la posibilidad de tener la enfermedad. Entonces, híjole, ahí sí vayan, ¿no? Sí. La hiposmia, o sea, la pérdida del olfato, creo que lo primero y más prudente de hacer es una evaluación por un otorrinolaringólogo, porque existen muchísimas causas no neurológicas, de hecho son las más que las menos, que van a explicar hiposmia y no tienen que ver pues, con una enfermedad neurodegenerativa. Yo creo que el ideal aquí sería que el colega de otorrino diga, ¿sabes qué? Esto no va por acá, y nos lo mande, porque también tenemos pruebas específicas para evaluar olfato. Hay pruebas muy específicas para evaluar olfato. Entonces clasificamos a los pacientes Uf. en subgrupos, ¿no? Para saber por dónde va. Pero hagan caso a su sentido común. Si tienen temblor, o sea, si están temblando, oigan, eso no es normal. Tienen que ir a una evaluación. Si de repente un brazo ya no se está moviendo como antes, hay que ir a una evaluación. Si están teniendo brincos en el cuerpo, hay que ir a una evaluación. Si una pierna se está torciendo, o sea, ese tipo de cosas no pueden dejarse para después. O sea, no pueden dejarse para después. Algunos dirán, bueno, pero es que si prestamos atención a lo que tú estás diciendo, me estás diciendo que para cuando yo ya tengo este problema, ya pasaron 15 a 20 años de que mi enfermedad se empezó a cocinar. Bueno, sí, pero bueno, no se puede todavía establecer un plan de screening biológico actual. Se lo hacemos a personas que ya conocemos que tienen un alto riesgo del desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, que voy a usarte a ti Sí, sí, por sí. ejemplo, que tú tuvieras un hijo, ¿no? Y tú tienes una enfermedad bien documentada que no, esperemos que no. Ajá. Tú tienes una enfermedad bien documentada, ya sabemos la mutación de la que está asociado y tienes un hijo. Ese hijo, bueno, si sabemos que es una enfermedad autosómica dominante con un alto grado de penetrancia, que sabemos, por ejemplo, digamos, voy a usar Huntington, por ejemplo, ¿no? Bueno, es alguien que sí sería muy prudente hacer la evaluación antes, que ojo que no podemos hacer de rutina evaluación genética en menores de edad, necesitamos consentimiento informado por parte del paciente para que le digas que tiene una enfermedad de esta naturaleza, que lo sepa con antelación. Es un rollo, es un rollo muy grande, pero yo creo que al no tener una forma de hacer un screening muy sensible rápidamente en etapas muy tempranas, lo mejor es ir tan pronto tengan el primer síntoma motor. Excelente recomendación. Y justificado. Sí. Justificado. Sí, o sea, porque no es nada más, vayan al médico. No, No, tiene una sí. razón de por qué, ¿no? Un mundo de razones, Sí, ¿no? De todo esto. sí, Estábamos hablando del tratamiento farmacológico. sí. ¿Y qué otros tratamientos existen aparte del tratamiento farmacológico en esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Parkinson es la joya de la corona en las enfermedades neurodegenerativas en términos de tratamiento. Me voy a meter a un tema que vamos a tener que hacer otro, que es la neuromodulación. Es lo que me estoy dando cuenta, ¿eh? Sí, Sí. es la neuromodulación porque eso es un tema... Antes de hablar de neuromodulación, voy a hablar de dos cosas. Uno es que hay algo que se llaman device-aided therapy, terapias asistidas por dispositivo, que se dan en pacientes que están empezando a presentar algo que llamamos fluctuaciones a la respuesta a la levodopa. Yo te dije hace un ratito que parece que todo señala que la enfermedad va a iniciar a nivel intestinal, ¿no? Entonces, y te dije también que había estreñimiento. Entonces hay poco vaciamiento gástrico. Pero yo también te dije que necesitamos tomar el medicamento por boca para que llegue al intestino. ¿Qué pasa si el intestino de inicio estaba mal? ¿No? O sea, si yo no tengo el transporte para llegar a donde tengo que llegar, mi pastillita, pues no va a haber respuesta a nada. Y eso es un escenario más frecuente de lo que quisiéramos. La gastroparesia parkinsoniana es un problema gravísimo. Gravísimo. No hay motilidad intestinal. Hay un artículo que se publicó en Nature hace un año donde mostraban una laringoscopía que le hicieron a un paciente y la misma pastilla que le dieron desde la primera laringoscopía hasta 3 semanas después estaba todavía aquí. Le pusieron un material
capaz con radiopaco para que lo pudieran ver en la radiografía. Y el intestino estaba lleno de pastillas con el marcador. No hay motilidad intestinal. Es el clásico paciente que tú le das el medicamento y no me hace nada. No me hace nada. Tomo la medicina y no me hace nada. Y de repente a los 2-3 días, ¡pum!, disinesias. Pues claro, el intestino se vació y en ese intestino, en ese estómago, habían como 18 pastillas, ¿no? Entonces eso es un problema muy grave. Hay tratamientos para eso. Sí, sí, sí. Pero es un problema muy frecuente. Entonces, si el intestino es el que está mal, yo tengo que buscar la manera de obtener un efecto dopaminérgico que no dependa de la vía digestiva. O que por lo menos se salte el primer paso, que es el paso de vaciamiento gástrico. Entonces, hay dos formas principales de hacerlo. En realidad, terapia avanzada es cualquier cosa que demos ya en un estadio de fluctuación del paciente, todo lo que es más allá de la levodopa. O sea que algunos medicamentos ya se consideran terapia avanzada, ¿ya? Pero hay terapia avanzada asistida por dispositivo, que es una avanzada, ¿no? ¿Cuál es la más importante aquí? La infusión subcutánea de apomorfina, que nada tiene que ver con la morfina que están pensando. Sí. No tiene absolutamente nada que ver. Es un medicamento que se pone en infusión, muy similar a lo que hacemos con los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que tienen sus dispositivos de insulina. ¿Cuál es el beneficio de utilizar apomorfina? La apomorfina es un medicamento que actúa verdaderamente rápido. Estamos hablando de que en 10 a 15 minutos ya tenemos efecto. Yo he visto pacientes, de hecho, hace poco tuvimos una paciente, tenía 5 años en silla de ruedas, no podía hablar desde hace 2 años, y en 15 minutos después de la infusión ya podía pararse y hablar. Qué locura. Sí, pero obviamente no es todo miel sobre hojuelas. O sea, hay muchos bemoles de a qué paciente le vas a dar ese tratamiento, porque ahorita la gente le va a levantar, dámelo. Yo quiero apomorfina. No. Sí. No. A ver, hay muchísimas contraindicaciones para el uso de la apomorfina. Es un paciente que cardiológicamente debe de estar bien monitorizado, es un paciente que la disautonomía debe de estar bien controlada, que no debe de haber alteraciones de trastorno de control de impulsos, que no debe de haber depresión severa, que no debe de haber ansiedad. O sea, una serie de cosas que de preferencia ese paciente ya debió haber sido visto por un gastroenterólogo especialista en motilidad intestinal, un neurogastro, que me diga de verdad que el problema es lo suficientemente grave como para justificar el inicio de la terapia. Y el gran drawback de esto es el costo. Estamos hablando de un medicamento que pues es costoso, pero híjole, es que cuando ves el efecto, o sea, dicen, no, pues es que vale la pena. O sea, yo puedo caminar, ¿me explico? Yo puedo caminar, puedo hablar, puedo tragar, ¿no? Como te digo, hay muchísimos bemoles. A partir de este punto para adelante, yo diría que ninguno de estos tratamientos deberían ser aplicados por alguien que no tenga una especialidad en trastornos de movimiento. Nadie. Tiene que ser un especialista. Estoy de acuerdo. ¿Sí? O sea, incluso lo digo por neurología. O sea, el colega neurólogo que vea vascular, que vea epilepsia, ese es el momento para pasar con el otro especialista. Con lo mismo que yo hago con mis pacientes con esclerosis múltiple que requieren un tratamiento biológico muy complejo. Tengo a mis amigos neuroinmunólogos que me ayudan muchísimo con esos pacientes y aquí tienes a tu paciente, ¿no? Yo creo que este es el punto donde dices ya, ¿no? Tiene que ser visto por otra persona. Las infusiones pueden venir de dos formas. Puede ser infusión continua, que es la bomba que te comento. Y la otra es una infusión, bueno, no es una infusión, perdón, es una dosis por pluma. Tenemos un tema ahí que todavía no tenemos en México el dispositivo, ya tenemos los cartuchos, pero no tenemos la pluma. Creo que ya debe de llegar en poco tiempo. Pero eso es principalmente para los pacientes que tienen fluctuaciones muy predecibles. Por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen algo que se llama fluctuaciones asociadas al despertar o acinesias del despertar. Es una fluctuación espantosa donde el paciente se despierta paralizado. No como la parálisis de sueño. Eso es un problema del sueño REM que luego podríamos hablar, ¿no? Pero no, en el caso de ellos, literal están pues paralizados, están totalmente rígidos porque no tuvieron el aporte dopaminérgico durante el tiempo de sueño, porque obviamente estás durmiendo y no vas a tomar ninguna pastilla. En esos pacientes estaría muy indicado poner subcutáneo una dosis de apo y en 10 minutos ya se pueden parar. Híjole, es que sí. ¿Sí? Entonces, sí, tengo algunos pacientes fuera del país que con lo que manejamos APO. La APO no es un medicamento para toda la vida. Es un medicamento que creo que muchos colegas míos coincidirán que no nos sentimos tan a gusto manejándolo durante tanto tiempo. Es un tratamiento como puente en lo que hacemos
terapias un poco más, no más robustas porque tiene un buen efecto, pero tal vez con menos complicaciones a largo plazo, porque tú entenderás que, bueno, es una infusión subcutánea y con todo lo que eso implica pueden producirse nódulos subcutáneos, y el tema neuropsiquiátrico es súper importante en apomorfina. Además de eso, con el apoyo de nuestros colegas de cirugía general, podemos colocarle al paciente infusiones intrayayunales de levodopa, que es muy similar. Se coloca el dispositivo y se ponen cassettes con bomba de infusión. Puede ser levodopa carbidopa o puede ser presentación levodopa carbidopa en tacapona. O sea, hay una gran cantidad de medicamentos que se pueden hacer. Obviamente se va hasta el yayuno, pues justo para evitarte ese problema del vaciamiento gástrico. No tiene sentido ponerlo a nivel gástrico, puesto que tendrías el mismo tema del vaciamiento lento, etc. Y también ya hay otras presentaciones, hay presentaciones nasales, hay presentaciones orales, sublinguales, hay tratamientos con foslevodopa, foscarbidopa subcutánea. Para casos, esto que estoy mencionando es exclusivamente para Parkinson, ¿eh? Si yo hablo de terapias avanzadas en trastornos de movimiento, me extiendo. Sí, Me claro. extiendo muchísimo. Yo estoy hablando exclusivamente para Parkinson. Lo voy a mencionar porque mucha gente habla a la semana pidiendo por una técnica que se llama ultrasonido focalizado guiado por resonancia magnética, el famoso HIFU. HIFU se pensó y se ideó principalmente para temblor esencial, no para Parkinson. ¿Puede mejorar el temblor del paciente con Parkinson? Definitivamente sí, pero no nos va a mejorar el tema de la bradicinesia y la rigidez y la inestabilidad postural. Entonces, digo, tampoco estoy diciendo que no sea una buena opción, es una excelente opción para los casos seleccionados, pero a largo plazo lo que va a incapacitar al paciente es la lentitud de movimiento. Entonces yo me tengo que ir sobre lo que más discapacidad le va a generar. Y quitando ya esas terapias, entramos ahora sí a la más importante de todas, que es la estimulación cerebral profunda. Bueno, este es un tema extremadamente amplio. Extremadamente amplio, pero voy a tratar de sintetizarlo lo más que pueda. La estimulación cerebral profunda es una técnica de neuromodulación invasiva, es decir, necesitamos el apoyo de los colegas de neurocirugía funcional estereotáxica para poder hacer el procedimiento. Se colocan unos electrodos muy pequeños en áreas específicas del cerebro. Cuando me preguntaste, hablé de los núcleos de la base. Justamente ahí es donde vamos a colocar, bueno, el colega de neurocirugía va a colocar los electrodos. Es un trabajo súper fascinante en términos de vista científico lo que se hace con estos pacientes, porque el paciente, quiero que sepas que lo operamos el colega de neurocirugía despierto. Es una cirugía en despierto. El paciente tiene de hecho que estar colaborando durante toda la cirugía para que nosotros podamos ver en el momento el cambio. El paciente no sale hasta que hayamos visto mejoría clínica. Los neurólogos entramos a la cirugía porque el cirujano está enfocado, obviamente, en la parte más crítica, que es la colocación del marco de estereotaxia para la introducción del electrodo, pero el neurólogo clínico, que estamos dentro del quirófano, lo que hacemos es ver las características morfológicas de la actividad eléctrica de cada núcleo. Entonces nosotros sabemos si ya estamos en zona inserta, si estamos en tálamo, si estamos en globo pálido, si estamos en subtálamo, si estamos en sustancia negra. Como un neuronavegador clínico. Sí, lo vemos. Okay. Y no solo eso, sino que movemos al paciente para ver las características del cambio dentro del patrón de activación. Porque al final, en equipo, nosotros decidimos dónde va a quedar el estimulador. Una vez que ya sabemos dónde se pone, el neurocirujano saca el estimulador, el cable de microrregistro, el sensor de microrregistro, y coloca ahora sí un macroestimulador. Y vamos explorando electrodo por electrodo, con diferentes amperajes de estimulación para ver el efecto clínico inmediato en el paciente. Y esa es una parte nada más de todo lo demás. Sí. Porque no hemos hablado de preparación, perfilación, o sea, amplísima. Y eso es impresionante, ¿no? Sí. A ver, déjame decir, los cambios que se ven, ¿no? Sí. Inmediatos, ¿no? Inmediato. Es lo más impresionante. Inmediato. Yo creo que dentro de la medicina es de las cosas más impresionantes. Sí, esa es la razón por la que yo hice trastornos de movimiento. Cuando vi mi primer DBS, quedé en shock. Cambia, así. Es que es algo que impacta demasiado. O sea, para uno como neurólogo, uno hasta queda completamente boquiabierto. O sea, es que no puedo dar fe ni atestiguar lo que estoy viendo. O sea, y hasta el día de hoy me impresiona. O sea, te soy sincero. Digo, entendemos por qué funciona y todo, pero nunca se me ha quitado ese asombro. Es que es realmente asombroso. O sea,
Obviamente, el paciente tiene que estar bien seleccionado, pasar por múltiples filtros para saber si va a ser un paciente candidato a eso, pero ya podemos hacer muchas cosas. No quiero complejizarlo mucho, no me voy a complejizar mucho, prometo no complejizar, pero quiero explicarte, por ejemplo, en qué punto estamos ahorita de estimulación. Ahorita en la estimulación, nosotros, el estimulador ya puede incluir sensores. Estos sensores me dicen qué tipo de patrón de disparo tienen los axones adyacentes al electrodo. Entonces yo ya puedo saber por la frecuencia de disparo en qué banda se encuentra un paciente. De hecho, ahora ya concebimos estos problemas como oscilopatías. Depende de cómo oscila la frecuencia de banda, es el tipo de trastorno de movimiento que va a tener el paciente. La bradicinesia y la lentitud es una beta oscilopatía. Entonces, con los registros, yo ya puedo hacer estimulación cerebral profunda adaptativa. Yo ya puedo leer el perfil de bandas que el paciente generó durante 24 horas y puedo regresarlo a una banda diferente a beta para quitarle el síntoma preponderante de su enfermedad. ¿Sí me explico? O sea, Totalmente. Y yo creo que la gente ahorita está diciendo, híjole, a ver, ¿cómo? Porque lo que está explicando el doc, a ver sí. si lo entendí perfectamente. Las células, que son las neuronas, básicamente se conectan así, ¿no? Sí. Y tienen impulsos eléctricos, entonces están en una frecuencia, ¿no? Vamos a ponerlo así muy simple. Y evidentemente la enfermedad va avanzando, la enfermedad cambia y no sé, yo me imagino que con una computadora Tenemos un sistema de programación. Yo puedo estimular al paciente prácticamente en cualquier parte, lo conecto. O sea, fuera un robot, ¿no? O sea, y no, a ver, suena a lo mejor muy mal eso lo que dije, pero es como si fuera Como un cyborg. un cyborg, sí, un Sí. cyborg. Y uno puede estar, vamos a ponerlo muy simple, ¿no? Modulando Suena lo fantástico. que necesita. Suena fantástico, Ajá. pero tengo que poner ahí. Esto es un tema, ¿eh? O sea, hasta en las facultades de bioética se trata este tema. O sea, esto es un tema importantísimo dentro de la neurobioética. Porque obviamente hay muchos conflictos que entran, ¿no? ¿Qué tanto cambia de la persona al momento de generar la neuromodulación? ¿Qué tanto es la máquina? ¿Qué tanto es la persona? Muchos médicos acá. Esto es justamente la razón por qué en las facultades de medicina hay clases de ética y que nadie quiere entrar y que piensan que es una pérdida de tiempo. Les juro que es importante. Sí. O sea, de verdad, esto es algo crucial porque cuando estás tú solo frente al paciente con la programadora y sabes lo que puedes hacer, necesitas mucha ética y mucha claridad y mucho de lo que estás haciendo y lo tienes que comunicar de la manera más clara posible. Principios básicos de bioética. Y es muy ¿No? importante que un médico que esté a ese nivel justamente tenga muy presente eso, ¿no? Sí, porque las personas, cuando estás en un escenario en el que te van a colocar dos electrodos dentro de tu cerebro que van a controlar mucho de la función, los pacientes vienen con preguntas muy complejas. Totalmente. Y no los culpo, ¿eh? Sí, porque es suficiente tiempo el que han estado pensando como para llegarte con preguntas bastante existenciales y uno tiene que estar a la altura de las dudas del paciente. ¿No? ¿Me puedes decir algunas dudas comunes? O sea, dos dudas comunes ahorita que hablas de las dudas existenciales que tienen los pacientes. Bueno, es que hay pacientes con un muy alto grado de educación. Son Sí. pacientes con postdoctorados, profesores de universidades muy reconocidas del extranjero, de aquí, y que llegan hasta preguntándote por temas de autonomía. ¿No? ¿Qué tanto soy yo? ¿Qué tanto es? Hasta ya más filosófico. Sí, pero si te quieres meter en cosas como esta, hay que estar dispuestos a contestar al nivel de la pregunta que te Hay formulan. que estar preparados Sí. también para eso. Y eso es muy importante. Qué bueno que lo dices y que los pacientes sepan a quién acudir, porque no puedes acudir con cualquier profesional de la salud, mucho menos con cualquier de especialista ni subespecialista, ¿no? Correcto. Ya no estamos hablando de que es un estándar, ¿no? Ujú. Literalmente ya hay niveles más arriba que tú tienes que entender que necesitan. Estas enfermedades son sumamente complejas y necesitan soluciones pues un poco más elaboradas, ¿no? Es correcto. Y ha llegado el momento medicina viral, que es básicamente lo que la gente busca en Google, en Internet, acerca de esta enfermedad. Hemos visto las preguntas más buscadas en los metabuscadores. Y te voy a hacer 3 preguntas que normalmente la gente busca, ¿no? Sobre Parkinson. Y tú me vas a decir lo que tú, siendo experto en esto, Va. vamos a responderlas. ¿El Parkinson tiene cura? Rotundamente no. No. No.
O sea, lo voy a decir una vez más. No tiene cura. Por favor, cualquier persona profesional, tenga los títulos que tenga, venga de cualquier país, que les diga lo contrario, no. Es una red flag. Eso me gustó. Excelente. ¿Sí? ¿El temblor siempre es Parkinson? Rotundamente no. Lo que ellos seguramente quieren saber es cuál temblor tal vez sí sea Parkinson. Yo voy a dar algunas perlas clínicas, pero no sustituye que vayan a una evaluación. El temblor en la enfermedad de Parkinson, cuando empieza, normalmente es muy asimétrico, es decir, más una mano que la otra o incluso solo una extremidad. El temblor, en vez de hacer así, que es un temblor en flapping, tiende a ser en pronosupinación. Pronosupinación. ¿Y dónde lo vamos a ver principalmente? Cuando el paciente está en reposo. Muy diferente al temblor esencial u otros tipos de temblor donde el temblor de acción es mucho más prominente. Ojo, que tenga temblor de acción no dice que no sea Parkinson, porque hay muchos fenotipos del temblor en Parkinson. Hay 4 fenotipos diferentes de temblor en Parkinson. Entonces, pero ese temblor que aparece principalmente en reposo y que aparece con esta característica de pronosupinación solamente en un brazo, y tal vez lo más importante sería que ese brazo de por sí está un poco más lento, eso sería como que lo más importante de todo, ese paciente debe de ir a consultar. Me encanta, me encanta. ¿Cómo puedo ayudar a un familiar que tiene Parkinson? ¿Cuál es la mejor forma de ayudarlo? La mejor forma de ayudarlo, y no es comercial, pero hay muchos colegas míos en la Ciudad de México y en otras partes del país, llévenlo con un especialista en trastornos del movimiento. Tiene que ser visto por un especialista en trastornos de movimiento. Independientemente si posterior a ello va a quedar a cargo de un colega de neurología, pero por lo menos la primera evaluación que la haga un especialista en trastornos de movimiento. Y por fortuna, no en todos los estados, pero por lo menos hay uno en cada estado. Doc Eduardo, ¿cuántos hay en México? ¿Cómo se puede calcular que puede haber? Muchísimo menos de lo que necesitamos. De hecho, hay programas a nivel internacional que están becando a estudiantes porque es desesperantemente urgente que más neurólogos se dediquen a esta área. Por desgracia, es una área muy poco popular en la selección de los colegas. Hay otras más, tal vez más apasionantes, más rápidas, más como de programa de TV, pero esta es la que la sociedad necesita en este momento y cada vez la población está envejeciendo más, necesitamos más. No tengo un número exacto, pero yo no me atrevería a decir que hay más de 40 en el país. Y estoy hablando de que un 90% estarán concentrados en Ciudad de México. Y comenzaste diciendo en el podcast que esto va a aumentar. Sí. Va a aumentar. Así que si alguien quiere dedicarse a trastornos de movimiento, bienvenido. Híjole, eso es alarmante. Creo que es de todos los de subespecialidades, creo que es el número más bajo que he escuchado en toda mi vida. Sí, somos los menos. Híjole, te quiero agradecer mucho, doctor Eduardo. Sí. ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Cómo te pueden encontrar cuando tienen dudas? ¿Cómo pueden contactarte? Estoy ahora sí que en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, TikTok, cualquier red. Pueden poner Parkinson CDMX o mi nombre, Eduardo Argüelles. Y doctor, prométeme que vamos a hablar de los priones, porque sí, por supuesto. Eso es interesantísimo. Por supuesto, prometido. Y gracias por tu tiempo, por tu espacio. Estuvo, la verdad, muy diferente a todas las pláticas de medicina viral que hemos tenido. Esta plática tiene un toque completamente diferente que yo no me esperaba. Me sorprendiste en un 70%, no, más, 80%. Yo pensaba que iba a ser una plática llevada hacia Parkinson que todo el mundo esperaría, y no. Nada que ver, ¿eh? No. Te agradezco mucho. No, a ti por invitarme. Me encanta estar aquí. Y bueno, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like. Acuérdate que tenemos un episodio cada semana. Y acuérdate que si comentas, puede salir tu comentario, tu pregunta en el próximo Preguntas y Respuestas. Yo soy el Dr. Vic y este fue un episodio más de Medicina Viral. Nos estamos viendo en el próximo episodio.